Querida, qué gusto verte a los años. Mi Lore, qué chévere verte. ¿Qué haces, mi cholita? Me vine acá al municipio de Cuenca a pagar mis impuestos, contribuciones y tasas, pero con descuento. ¿Con descuento? Claro que sí, es que en el previo rústico, si pagas hasta el 15 de febrero, tienes el 10% de descuento. Y si pagas en lo urbano hasta el 15 de febrero, o sea, la primera quincena, tienes el 8% de descuento. Y no solo eso, si pagas en la segunda quincena, tienes el 7% de descuento. ¡Qué chévere! Me voy ahorita mismo. Con todo, estate pilas a las redes sociales del municipio de Cuenca, porque allí vas a encontrar toda la información que necesitas, puntos de pago, horarios de atención y no solo eso, también puedes pagar en línea, todo hasta el sábado, no te olvides. ¡Qué maravilla! Voy a aprovechar esos descuentos. Vamos, te llevo. Ya, vamos. Oye, qué maravilla. Este es un paso más para que las obras que estamos llevando adelante sean una realidad. Es un paso muy importante que a través de la autoridad del ministerio nos avala que los estudios se han realizado de manera adecuada, cumpliendo la normativa, y por tal razón son obras que podrían pasar ya a ser construidas, ¿sí? Nos quedan unos pasos más dentro del trámite administrativo, pero cada vez se acerca el servicio de agua y alcantarillado a varias comunidades de la parte rural del Cantón Cuenca. Los GATS y empresas que mejor presentan los estudios en realidad es ETAP. Ha sido también para nosotros un referente y nos ha ayudado también a ir mejorando el proceso. Entonces creo que todos estos años hemos coordinado bien, ha habido el respeto y la voluntad de las partes para sacar las cosas como debe ser, y creo que somos los buenos aliados para seguir empujando el desarrollo en la provincia de La Suárez. Así es, estamos como empresa dedicados a dar cada vez, ampliar nuestros servicios de agua potable y saneamiento, cumpliendo con lo ofrecido de nuestro alcalde. Muy buenos días, muchísimas gracias por conectarse a su programa, este encuentro de derechos urbanos aquí en Voces Azuayas. Para mí es un gusto volver a conectarme con ustedes hoy, jueves 27 de febrero, a las puertas del carnavalazo. Que no nos venga ningún carnavalazo, pues estamos esperando, sino que en Cuenca lo recibiremos con mucha alegría a toda la gente que llega a la ciudad a visitarnos y a descansar. El Carnaval empieza con el jueves de comadre, así es que hoy es el jueves previo al carnaval, donde en la antigüedad pasaban de casa en casa llevando su canasto de pan, ¿no es cierto?, de dulces al vecino, a la vecina, donde se llamaban las comadres, ¿no es cierto?, y se unía la gente, se reunía la gente en torno a esta fiesta del carnaval. Así es que hoy les invito a celebrar en unión de su familia, a tejer valga la redundancia, ese tejido social de su barrio, de su edificio, del entorno en el que vive, a compartir el pan, que es no solamente un signo para quienes somos católicos, cristianos, sino también es un signo de ser solidarios, de compartir, de estar en el espacio público unos y otros y poder vivir las fiestas del carnaval en paz. Estamos hoy día con el tema del análisis postelectoral. Normalmente este espacio lo tratamos temas relacionados a la ciudad, pero también a veces nos vamos un poquito más allá, que son los temas relacionados al país y que indudablemente tienen que ver con Cuenca. Y justamente estamos con dos personas que son y han estado y están en esto de esta parte de ser analistas, ¿no es cierto? Además, conocedores y conocedora, en el caso de Anabel, de los temas matemáticos. Les presento a Anabel Chacón, matemática de profesión, acaba de recibir hace pocos meses
un honoris causa, es una mujer extraordinaria. Yo estaba viendo en el calendario cuántos días faltan para, pero ella ya enseguida ya me dice, entonces ya me da rapidito, rapidito los números y por eso mismo está aquí, porque tiene algunos números que nos van a llamar la atención. Es escritora por afición y maestra de corazón, de corazón, como dice en su X, en su red de X. Y nos acompaña también Rodrigo Gómez de la Torre. Un gusto tenerles a ustedes. Rodrigo fue presidente de la Cámara de la Agricultura, pero por sobre todo es un analista y un ciudadano comprometido con lo que pasa en el país. Así es que muy buenos días, Anabel y Rodrigo, por regalarnos su tiempo, por compartir sus conocimientos y sus experiencias. Les dejo con su inicio de esta presentación. Anabel, buenos días. Buenos días, un gusto saludar a toda la comunidad Azuaya y bueno, a Margarita, gracias por la invitación y un gusto compartir este espacio con Rodrigo. Estimado Rodrigo. Grato saludarte, Margarita. Lindo, ya se acaba otro mes más. Este año parece que quiere ir volando, volando. Y así como se acaba el mes, ya mismo estamos en elecciones otra vez. Así que comentemos qué pasa con estas, porque antes de que se acabe el programa podremos estar ya comentando las próximas. Vamos rapidito, rapidito para que no nos pase. Y además el tiempo en la radio siempre es corto, siempre nos queda cosas que comentar. Comencemos conversando un poquito sobre el ausentismo que acaba de pasar en estas elecciones. Los datos que les voy a dar son tomados de primicias.es, noticias/elecciones. Desde ahí me he permitido tomar algunos datos que creo que son importantes para compartir, puesto que vamos a tratar sobre ello y son muy interesantes, ¿no? De 13 millones 450.000 electores empadronados, el 82,4% acudieron a las urnas, ¿no? Para participar en esta primera vuelta electoral. Esto implica un menor ausentismo que en el 2021, lo cual nos llama la atención, ¿no? Según el Consejo Nacional Electoral, esta vez el ausentismo alcanzó el 17,06, es decir, 2,2 millones de votantes. Regresando a los niveles de votación prepandémicos, la primera vuelta de las elecciones 2021 hubieron 18,37% no acudieron a votar. Entonces, de estos datos, el 53,17 fueron hombres y el 46,83 fueron mujeres, algo que en los años anteriores era a la inversa, sobre todo en las elecciones, estuve investigando un poco cuánto todavía las mujeres no estábamos visibles en el padrón electoral, ¿no? Entonces sí llama la atención también. Y el cantón donde más participación hubo fue en el cantón Isidro Ayora. Y el cantón en el que menos participación hubo es aquí cerquita, aquí en Delec, ¿no? Pero entendemos que hay un alto grado de migrantes, ¿no es cierto? Donde el 42,97% no participan porque la mayoría está fuera del país, ¿no? Entonces es mucho más entendible. Con estos datos tomados de primicias, de www.primicias.c/noticias/elecciones presidenciales, quisiera comenzar, Anabel, ¿qué te ha llamado la atención de este ausentismo? Porque recordemos también que el voto, la papeleta es indispensable para toda acción o trámite. Eh, Bueno, en realidad sí, el ausentismo ha bajado más o menos de un tradicional 18-19% de las elecciones anteriores
a un 17,9 esta vez. En el año pasado fue 17,06, es decir, que el ausentismo respecto a las elecciones de la muerte cruzada incrementaron básicamente un punto. Pero en relación, en cambio, a las elecciones anteriores, sí ha disminuido. No gradualmente, no significativamente, porque también la diferencia es de un punto. Realmente esto sí nos llama la atención porque efectivamente el voto es obligatorio, pero se ve que también hay un cansancio de la población respecto a la situación política porque vivimos en elecciones constantes y mucha gente en realidad no tiene un uso inmediato de la papeleta. ¿Por qué razón? Hay que basarnos en las cifras de desempleo. Tenemos que el desempleo y el empleo informal tiene un 7%, un 70% en el país. Solamente un 30% tiene un empleo formal declarado que paga impuestos y que posiblemente es la gente que realiza las transacciones que requieren de una papeleta de votación. Por lo tanto, se ve que ya no hay un mayor interés sobre esto. A eso también hay que sumar el grado de dispersión política que tuvimos en estas elecciones comparadas con las elecciones anteriores. En las elecciones anteriores hubieron simplemente ocho candidatos y ahora tuvimos 16. Quiere decir que se duplicó. Entonces, eso también produce un cansancio en la población, porque se ve realmente bombardeada con una serie de mensajes que más allá de ser un mensaje político, de ser un mensaje propositivo, es un mensaje de parodia, de farándula, que no llega a la gente. Podrá pensarse que sí se llega a un sector, pero creo que al contrario, a la población adulta y mayor causa un hastío. Entonces, yo pienso que el ausentismo se debe a muchas razones que se han juntado en esta elección. Rodrigo, tú estás más relacionado con el área rural. ¿Cómo ves ahí esa participación de la ciudadanía? ¿Está comprometida? ¿Está identificada con los candidatos? Porque también luego vamos a hablar del voto nulo o del voto en blanco. Pero ¿cómo ves tú ese, está cerca de la gente que está en la ruralidad? ¿La gente está comprometida? ¿La gente le interesa participar? A ver, creo que primero voy a coincidir plenamente con Anabel y de hecho, cuando saludé, mi primera observación fue esa: vivimos en elecciones. Tenemos un proceso electoral cuando haces promedios, los promedios son matemáticos y te dicen que estás cada 7 meses en una elección en los últimos 10 años. Cada 7 meses. O sea que gastamos más plata en elecciones que en el combate contra la desnutrición crónica infantil o cualquier otra cosa. Punto uno. Punto dos. El hecho de que el voto en el Ecuador es un derecho, ¿sí? Nadie cuestiona que es un derecho. Es un derecho obligado, porque si no vas a votar, no te dan la papeleta, tienes multa. Más allá de los otros problemas que te puede acarrear cuando no puedes completar un trámite. Y en el caso de esta elección en particular, que hubo un triunfalismo de primera vuelta en ambos candidatos que llegaron a la elección, tanto el candidato Novoa como la candidata González, a los dos hablaban de la posibilidad de ganar en primera vuelta. Eso hace que mucha gente que poco le importa el proceso electoral y lo que va es por obtener el papelito, pues diga, y si no hay una segunda vuelta, tengo que pagar la multa. Y eso hace que vayan a votar. Eso sí lo vivimos en el campo y eso es bastante común. De ahí, si nosotros hacemos un balance de campaña y tratamos de hacer memoria de qué propuso un candidato u otro, olvidémonos de los 16, quedemos en solamente 8. Creo que hasta pocos podrán acordarse inclusive los nombres de los 16. ¿Qué propuestas hubieron? Realmente quedó más claro el baile, quedó más claro un sinnúmero de aspectos de mercadotecnia
que de una propuesta política de futuro para el Ecuador. Y eso creo que también a la gente ya le tiene cansada. Personalmente creo que el voto aquí en el Ecuador, si bien es un derecho, es una obligación. Yo creo que tenemos que hacer una campaña porque el voto es una responsabilidad. Porque más allá de ir a levantar la papeleta de votación, el certificado, tú te tomas, no sé, pues 3, 4 segundos en una papeleta, pero las consecuencias de tu voto tienen una repercusión de al menos 4 años. Yo diría de más, yo diría de más. Y me voy a salir un poco de lo que habíamos planificado conversar, porque aquí vale la pena mencionar la importancia de hacer un cambio urgente en el Código de la Democracia. Hay un montón de cosas dentro del Código de la Democracia que tienen que ser cambiados. Esta cantidad de partidos y de movimientos que están a la venta, que están al alquiler, ¿no? Y muchas amigas, yo todavía no me he decidido a ir a veces me duele hasta el estómago pensar que si me voy al Tribunal Electoral y me dicen que estoy afiliada en algún partido político, me va a dar un yello, como decimos por acá. Pero, ¿qué está pasando, no es cierto? ¿Por qué tenemos, por qué tenemos tantos partidos políticos y hemos tenido 16 candidatos a la presidencia, estimada Anabel? Bueno, efectivamente, el Código de la Democracia tiene que ser reformado en forma urgente. Lo que pasa es que quienes son juez y parte no se atreven a hacerlo. En primer lugar, la cláusula para crear un partido político es que debe reunir el 1,5% del padrón electoral, lo cual estamos hablando más o menos de unas 300.000 firmas. Eso supuestamente debe cumplirse. Y realmente el CNE se caracteriza por su falta de transparencia en todo sentido, porque ¿de dónde salen cerca de 300 partidos y movimientos políticos, tanto nacionales como provinciales, cantonales y parroquiales? Hay tanta gente. Una vez yo comencé un estudio, hice en las 6 provincias de mayor votación y había que el 32% de la provincia, de las provincias de esas 6 estaban afiliados. Ahora, eso no explica el porcentaje que sacan los candidatos. ¿Cómo es posible que un partido político que supuestamente tiene 300.000 adherentes en las votaciones no llega ni a los 30.000? Es una cosa absurda, una cosa que no podría permitirse y que automáticamente deberían desaparecer. Y efectivamente, la falta de transparencia en negarnos el CNE, el derecho a nuestra información personal, es realmente alarmante, porque es nuestra información personal. Yo en el 2008, no, en el 2018, aparecí afiliada a este partido de este personaje funesto, el señor Espinel, el que quería cortar las manos a los ladrones y ahora está preso por ladrón. Aparecí afiliada donde él. Y fui a reclamar y ¿qué me dijeron? Tal vez usted se olvidó que se afilió. Yo no soy una persona que me olvido, y sé perfectamente quién es, no me voy a afiliar a ese partido y pedí la anulación porque la salida que me daban era desafíliese, pero desafiliarme era aceptar que me he afiliado y eso no era cierto. Entonces, esa situación, esa falta de transparencia del CNE ha hecho que prolifere todo esto. Vamos a las elecciones internas, a las elecciones primarias. Son realmente una farsa. Las listas y los candidatos son escogidos a dedo, realmente en un mercado donde se compra y se venden candidaturas. Esa es la realidad. Vamos a un ejemplo de la elección del señor Churuchumbi de Pachacútec como director, como representante del Pachacútec. Ellos para elegirle a él tuvieron que presentar un padrón electoral. Ellos son partido nacional, por lo tanto, supuestamente deben tener 300.000 adherentes. De esos 300.000, ellos presentaron un padrón electoral interno de 1.500. Y de los 1.500 se diluyó la votación y el señor
fue electo con 300 votos. Eso es democracia, eso es representatividad. Que de un partido político se elija un líder supuesto con 300 votos, nos indica claramente que el código de la democracia no está funcionando. Lo menos que es representativo. Y eso por no decir de los requisitos y de las cosas que deben presentar. Aquí, Rodrigo y Margarita, ustedes han mencionado que se ha convertido la política en una farándula, en un show. Eh, Veamos los planes de trabajo que presentaron los partidos políticos para sus binomios presidenciales. 6 partidos presentaron un plan de gobierno de un promedio de 30 hojas. ¿Ustedes creen que un plan de trabajo serio para un país, para gobernar 4 años, puede ser expresado en 30 hojas? Realmente eso es una burla para el electorado. Entonces, más hojas tiene una tesis de grado que se requiere en una universidad. Y me llama la atención que los partidos más reaccionarios, como son Pachacútec y Unidad Popular, que siempre están en contra de todo, eran los que menos hojas tenían. Tenían 33, 35 hojas. Entonces, ¿qué quiere decir? Ellos que se oponen a todo, al momento que tienen que ser propositivos y generar un cambio, no lo hacen. Rodrigo, vemos efectivamente con datos, como nos menciona Anabel, cómo funciona el código de la democracia y la falta de democracia que existe, la verdad, el momento de elegir candidatos y de utilizar partidos políticos. ¿Crees tú que en este aspecto hay, de los 16, existieron tal vez unos 10 chimbadores, como se los llama normalmente? ¿Y por qué? A ver, el por qué no quisiera entrar porque podríamos hacer especulaciones que podrían ser alusivas a ciertas acciones de gente. Sin embargo, yo más bien le vería del otro lado. Definitivamente coincido que el código requiere reformas, ¿ya? Pero el código nunca ha sido evaluado en cuáles son sus reales dimensiones, porque el código de la democracia, que debería llamarse ley de partidos, por cierto, y ley de elecciones, otra, eh, realmente nunca se ha aplicado a su totalidad. Tú requieres 300,000 firmas para un partido nacional, ¿ya? Perfecto. Conseguiste las 300,000 firmas. Ahora la pregunta es, el Consejo Nacional Electoral verifica, y perdón, yo sí firmé para un partido, ¿ya? Y alguien me verificó que el Rodrigo firmó para el partido 1 y no también para el partido 2 o 3 o 4 o 5. Yo he firmado por uno, pero no sé si estoy también en algún local de Quito o en algún provincial de Pichincha y además en algún parroquial. Ese es un tema que no hay. Y ese es un tema de sistemas informáticos. O sea, hoy en día, a ver, el gran ganador del debate, ¿quién fue? El gran ganador del famoso llamado debate presidencial fue la inteligencia artificial. Si nosotros utilizáramos la inteligencia artificial para poner los padrones de los partidos políticos y depurar cómo está en la situación de la población, yo creo que encontraríamos más inconsistencias que las que encontramos en las actas de votación en cada elección. Entonces, si aplicamos el código de la democracia, yo creo que se va a dar una depuración natural. Además, que de los movimientos políticos que son aprobados, luego de un tiempo y luego de haber cumplido ciertos parámetros, estos tienen la obligación de elevar su estatus a partido político y ninguno lo ha hecho. Entonces, el problema es, comenzando por la ausencia, que no es falta, es ausencia de transparencia con respecto al tema de movimientos y partidos políticos, ausencia de evaluación y cruce de información. Creo que partiendo de ahí nos podríamos orientar a ver cuáles son los cambios que se requieren. Personalmente creo que el voto obligatorio no debe existir. Y dos, que las campañas no tiene nada que meterse el gobierno a financiarlas. Si tienes 300,000 adherentes
para correr una elección presidencial, al menos consigue $2 por adherente para tener $600,000. No es mucho para una presidencial, pero ya tienes una herramienta, ya tienes un trabajo. Y en el tema de democracia interna, ahí yo creo que así como ya le dimos palo por un lado, pues hay que darle flores por otro lado. Creo que uno de los partidos más orgánicos que se tiene a nivel nacional es Unidad Popular, que viene desde una línea absolutamente orgánica y doctrinaria del movimiento popular democrático, para quienes se acuerdan de ellos, que a ellos les quitaron el 15 y les pusieron el 2, a Pero otros están a punto les de han mantenido el desaparecer. número. Es que muchos están a punto de desaparecer porque tú no tienes una sociedad educada en democracia. Tú tienes un show electorero, así como ahora sé que viene Sting para Cuenca, pues hay mucha gente que se irá a Cuenca a ver el show. Pero si ya no viene Sting y le cambiamos por algún otro artista que no es tan conocido, probablemente la mitad, en vez de irse a Cuenca, se irá a, si montamos un show con Hombres G en Riobamba, ya se quedará en Riobamba. Estamos viviendo un show de la política, no estamos viviendo una formación en democracia y en política. Y yo, aunque suene absolutamente irreverente, prefiero un 10% de ciudadanos conscientes eligiendo el futuro que un porcentaje de gente que podría estar bordeando, de acuerdo a cifras promedios de otros países, un 60% que va a votar por obligación y que realmente no asume la responsabilidad de ese par de segundos que se toma rayando una papeleta. Vamos con el voto blanco y el nulo. El voto blanco aparentemente es una falta de opinión con respecto a la votación. Peor si te encuentras con una papeleta de este tamaño y no sabes, ni entiendes, ni conoces quiénes están. Mientras que el voto nulo sería una muestra de desacuerdo. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, creo que Claro. es así, que efectivamente el voto blanco es un desinterés y dejar que la mayoría decida. Y el voto nulo, sí, efectivamente, es un rechazo al sistema. Sí, las personas tienden a anular el voto más que a poner el voto en blanco. Sin embargo, ese juego de votos nulos como de votos blancos tienen un poder inmenso dentro de el conteo. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Anabel? Porque tú conoces un poco los números, ¿no es cierto?, de cuántos fueron anulados, cuántos fueron blancos y esa representatividad en el momento del conteo final. Bueno, efectivamente el voto blanco más o menos fue del 2%, un poquito más, creo que el 2,06 de voto blanco, y el voto nulo fue del 6%. Sí bajó en relación a las otras ocasiones porque el voto blanco ha bordeado el 3% y el voto nulo el 9%. En ese sentido sí ha cambiado la votación. Lo que me preocupa es que hay que ver en términos globales. En términos globales, la suma de los tres, ausente, blanco y nulo, suman 3,4 millones. Es decir, 1 millón menos de lo que sacaron los dos candidatos principales. Por lo tanto, la campaña debería ir dirigida al voto ausente, al voto blanco y al voto nulo para ganar, porque en realidad los 14 candidatos restantes solo acumularon 1,2 millones. Es realmente triste ver cómo se proclaman tercer y cuarto lugar con un 5% y un 2% que están casi a 40 puntos del segundo y primer lugar. Entonces, realmente es una minoría que está dispersa con los otros. Claro que en relación a los 12 candidatos últimos que no llegan ni al 1%, sí se podría considerar un mérito, pero es minúsculo frente a quien va a decidir la votación. Realmente va a ser los ausentes, los blancos y los nulos, ¿no? Ahora,
El voto blanco, y en esto difiero con la opinión de Rodrigo, en parte sí es porque no se da cumplimiento al Código de la Democracia, pero en sí la estructura del Código de la Democracia está mal, y voy a hablar solo del aspecto técnico más allá del aspecto jurídico. En cuanto al voto blanco, el voto blanco debería sumarse al candidato con mayor votación y no se lo hace. Entonces, en realidad, el 44%, punto 16 que sacó Novoa, con una diferencia de 20.000 votos respecto a Luisa González, debería sumársele los blancos, pero no se lo hace. Eso quería decir que en una posible primera vuelta para ganar, el porcentaje debería ser menor. Entonces, en la práctica, ¿qué está pasando con el voto blanco? Está teniendo la misma equivalencia del voto nulo, porque no se lo cuenta. Pero Entonces, eso como el primera cosa. sistema de conteo le permite hacer eso. Es decir, no Exactamente. sumar al ganador. Exactamente, es el código de la democracia. Y más allá, yo siempre he planteado una discusión sobre el código de la democracia que es discriminatorio. No debería ser legítimo. ¿Por qué? Porque en realidad en la contabilización que se hace esto de votos válidos, solo cuenta la opinión de quienes han escogido un candidato. Quiere decir que la opinión de quien no fue, de quien votó blanco o votó nulo, no cuenta. No tiene el mismo valor en la contabilización global de los porcentajes. Eso es discriminación. O sea, que si yo voto blanco, no me cuentan y se acabó el problema. Mi opinión no es contabilizada en los resultados totales. Y más allá de eso, por ejemplo, para la elección presidencial, se necesita que gane con el 50 más 1 por ciento o con el 40% con 10 puntos de diferencia sobre el segundo. Así dice la Constitución. Pero de los votos válidos, que el universo es mucho más pequeño porque hay que quitarle el ausentismo y los blancos y los nulos. Es decir, que se reduce el universo. Pero, en cambio, si se quiere revocar una autoridad, se necesita el 50% del padrón electoral. Se vuelve a cambiar el universo. Entonces, eso no es legítimo. ¿Cómo así para elegir a alguien necesito 30 votos, pero para revocarle en su mandato necesito 50, si fue electo con 30? Eso es ilegítimo, eso no debería ocurrir y sin embargo eso pasa. Por no hablar también de las candidaturas, estas cuotas de género, de edad, yo personalmente como mujer, yo me sentiría ofendida que me escojan por ser mujer y no por mis capacidades, por mi experiencia o por mi trabajo. Yo me sentiría ofendida que me escojan por mi edad como una cuota etérea para completar un cupo siendo de mayores o de más jóvenes. Eso es ofensivo. Por eso estamos como estamos, porque bajo esta excusa de género, de edad, entra cualquiera y eso no puede ser. Tendríamos nosotros que estar representados en democracia por las personas más capaces, independientemente de género, de edad, de cualquier otro que, bueno, género y edad es lo que contempla el Código de la Democracia. Entonces, sí difiero en esa situación de que no es el Código de la Democracia. Sí, hay muchas cosas que el CNE no cumple. No cumple la depuración del padrón electoral, comenzando desde ahí, no cumple con los candidatos, con realmente ver si cumplen los requisitos, simplemente se basa cuando hay impugnaciones a candidaturas, no cumple con el chequeo de firmas de los partidos políticos, no cumple con la auditoría que en el 2020 la Contraloría ordenó y destituyó al CNE por esa falta de cumplimiento de las auditorías informáticas. Entonces, hay ciertas cosas que definitivamente el CNE no cumple. Y quisiera referirme también a lo del voto obligatorio y del voto optativo. Yo personalmente creo que como sociedad no estamos preparados para optar por esas opciones. Y doy un ejemplo. En el 2016 que hubo la consulta popular en Colombia, Colombia tiene el voto optativo.
el voto optativo en el 2016 para tratar algo tan importante para Colombia como fue la firma del Tratado de Paz en el 2016. En esa consulta popular solo participó el 20% de la población y la diferencia respecto al sí y al no de aprobar o desaprobar el Tratado de Paz de la firma fue prácticamente mitad, 50-50. Por un poquito ganó el sí de la firma del tratado, que era el 50%, que en la práctica solo representaba el 10% de la población que estaba de acuerdo. Entonces, ¿qué significa eso? Que fue un fracaso. ¿Y qué es lo que el tiempo lo ha dicho? Entonces, creo que para llegar al voto optativo, no obligatorio, necesitamos todavía madurar como sociedad. ¿Cuál es la participación, Rodrigo, la participación de la sociedad en estos aspectos de mirar el voto nulo, de sentir esa angustia por el voto en blanco, ¿no es cierto? Eh, de tener jóvenes que tal vez no saben ni a dónde van, ni qué hacen, jóvenes que están empezando, ¿no es cierto?, a desarrollar su criterio formado a los 16 años. ¿Cómo le ves tú esos números y esas participaciones? A ver, creo que esas participaciones tuvieran una connotación más bien de tinte político. O sea, tú te puedes poner a revisar, y voy a toparte tres aspectos, ¿ya? Tienes el tema de, tú puedes conducir un carro a partir de los 18 años y tienes edad validada para consumir alcohol a partir de los 18, pero ya puedes decidir el futuro de tu país, de tu provincia, cantón o parroquia a partir de los 16, ¿ya? Y no voy a entrar en otros temas que está la Corte Constitucional tratando para que los niños de 3 años decidan su género. ¿Ya? Eh, y por el otro lado, cuando estábamos justamente sobre el último tema que mencioné, revisando el aspecto cognitivo del ser humano, ya no es hombre, mujer o de cualquier nacionalidad, completa su maduración a los 25 años. Más bien deberíamos estar pensando al revés, en vez de que voten más bajo, que voten más alto, que no sea 18, que sea 21, que de hecho en ciertos países hay ciertas condiciones para los 18 y otras para los 21 años, ¿ya? Yo, como digo, sí entiendo esto. ¿Qué sucedió, por ejemplo, el otro caso? El otro caso que también es evidente, el famoso Brexit en Inglaterra, cuando decidieron salirse de la Unión Europea. Muchos no fueron a votar por aburrimiento, por rebeldía, porque les incomodaba el tiempo de ir a votar. Y a los pocos días, cuando se vieron los resultados, estaban arrepentidos, y era la gran mayoría de jóvenes que estaban arrepentidas de esto, por no haber ido a asumir su responsabilidad. Y yo veo más bien, y aquí podemos entrar, este debate puede ser mucho más amplio, y creo que va a ser más amplio, pero con Anabel, el tema de por qué no dejar que la sociedad que quiere tomar decisiones las tome y que la sociedad que no quiere tomarlas, que no las tome. Chile inclusive, que es una sociedad bastante más madura, más allá de otras condiciones que tiene, cuando tuvo una constitución construida con una constituyente muy similar a la del 2008, llena de derechos, llena de romanticismo, llena de un poco de cosas. Fue el mismo pueblo chileno el que le dijo, no, cholitos, esa vaina no va. Hubo un proceso, obviamente, de campaña, como ha habido en todos los países. Y luego que se preparó una segunda constitución, el mismo pueblo chileno dijo, no, vean, creo que este no es un proceso de solamente ir a votar por votar. Y el segundo proceso también fue negado y están en un proceso de un trabajo conjunto. Ahí sí, con los profesionales, actores de sociedad civil, más allá de sexo, género, edad o filiación política, donde todos trabajaban de manera conjunta. Y voy a recordar una conversación que tuve con alguien que ya se nos fue, que es Pío Osvaldo Cueva. Pío Osvaldo me decía, viejo político, me decía, Rodrigo,
Hace muchos años, cuando uno llegaba a la papeleta, uno de derecha, y tenía que quedarse pensando si votaba por el que estaba en la misma afiliación política o se iba al otro extremo, por la calidad de conocimiento, por la calidad humana del otro lado. Ahora es un mérito tener un joven, que bueno, que quiere interesarse en la política, tiene 19 años, va a la asamblea. Está tratando de ver cómo se teletransporta para poder mantener el trabajo de la asamblea y además hacer su universidad. Creo que ahí hay temas que nos explican este populismo electoral, este populismo de democracia, nos explican mucho el por qué el Ecuador sigue empantanado, como cuando estás en el lodo que aceleras y aceleras y no sales y no te hundes más. Los últimos 30 años, y cuando regresamos a ver al Perú, que era un país que estaba empantanado hace 30 años, y comenzó más bien un desarrollo impresionante, y ahorita es un ejemplo para Latinoamérica. O cómo Está vemos como una Argentina, y ahorita con eso termino, como Argentina en cuestión de un año puede revertir un déficit permanente por un superávit, que no va a ser fácil continuarlo, todavía hay mucho trabajo que hacer, pero cuando se decide, sí se puede. Ahí está el ejemplo de Perú, ¿no? Construyeron en 6 años el tremendo eh, atacadero, ¿no es cierto? Mientras tanto, los chinos, no importaba qué tipo de gobierno estaba, ¿no? 6 años se demoraron, ahí están un puerto tremendo, internacional, que nos liquida también a nosotros, pero lo hicieron. Anabel, tú mencionaste que en algún momento la fiscalía había pedido, ¿no es cierto?, que se haga un software, no, el sistema de auditoría, el sistema de auditoría informático del CNE, que se actualice. ¿Qué pasó con eso? Porque ya han pasado 2 elecciones más y ni la fiscalía se ha pronunciado y el CNE le entró por aquí y le salió por acá, por no decir otra cosa. Bueno, no es la Fiscalía, es la Contraloría que emitió 4 informes y ahí sugería, entre las cosas que ponía, era lo primordial, era la depuración del padrón electoral, de contratar una auditoría externa para que depure el padrón, porque es fácil para el CNE lavarse las manos y decir, es la base de datos que nos da el registro civil. Pero es obligación, de acuerdo al Código de la Democracia, y aquí es parte de lo que dice Rodrigo, de que no se cumple. No hacen una depuración. El caso más simbólico, más visible, fue que la candidata a vicepresidenta del binomio de Pedro Granja, Verónica Silva, constaba como fallecida. Entonces, claramente se ve que no hay eso, pero ahí también en esos 4 informes hacía mención de la necesidad de una auditoría externa informática. Entonces, dado que el CNE incumplió las sugerencias, las observaciones de la Contraloría, que son mandatorias, el Contralor en ese tiempo emitió la destitución. Ahora, justamente lo que llama la atención es que las autoridades que tienen alguna injerencia directa respecto al funcionamiento del CNE no actúan, no actúan. A ver, la Contraloría se ha quedado mutis frente a esta situación de expresar qué pasa con esa orden que se emitió como institución en el 2020. En el 2022, el Tribunal Supremo Electoral, por una infracción cometida por los consejeros, también les destituyó y también quedó inválida. Ahora, están autoprorrogados, están autoprorrogados. El Consejo de Participación Ciudadana, que es el ente regente y que debe renovarlo, no ha cumplido. Ahí está un concurso estancado, que no hubo la renovación parcial que debió darse hace 3 años. Está estancado. Ahora ya se venció y debían renovarse los 3 faltantes, supuestamente, es decir, que ya están los 5 que no fueron renovados. Y no solo eso,
No solo eso, la presidenta, de acuerdo al Código de la Democracia, debería haber estado solamente por 3 años. Tampoco ha dado cumplimiento a una renovación interna en el Pleno para designar una nueva autoridad como presidente. No les Entonces, conviene, no les conviene. exactamente, las, Eh, Han echado el ancla en el CNE y es imposible sacarles. ¿Qué se sí, puede se ha hacer? vuelto un palacete y hay una dinastía que no se sabe, que nadie quiere. Ahora, también le llama la atención la falta de acción de la Asamblea de pedir cuentas. Yo sé que los periodos electorales no pueden ser, pero sí ha habido lapsos en que podrían haber llamado a pedir explicaciones, no solamente al CNE directamente, sino al Consejo de Participación Ciudadana, porque no cumple sus funciones. Y el ente regente del Consejo de Participación Ciudadana, que es la Corte Constitucional, que puede destituir al Consejo de Participación Ciudadana por incumplimiento de funciones, porque no están cumpliendo con las funciones para las cuales son designados. Entonces ahí hay un círculo vicioso de todas las autoridades que nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato. Sumado a esto, ¿qué tenemos? La inacción completa de los partidos políticos, porque también se han hecho sordos, ciegos y mudos. Tampoco les Exactamente. conviene porque En- sabe cómo actúa el CNE. Sí, entonces justamente, ¿qué pasa con nosotros los ciudadanos? Caemos en un estado de indefensión frente al organismo que se supone que es el garante de la democracia y lo que menos es democrático. ¿Qué hacemos entonces con esta solicitud de auditoría forense al sistema informático que se le ha pedido al CNE? Quiero mencionar al grupo de ciudadanos de Defiende tu Voto, y ahí está también Bolívar Luján, que indica que en el Ecuador estamos peor que en Venezuela, en su cuenta X, ¿no? Nos Ujú. dice, por lo menos allá contaron, vieron dónde estaba el fraude, pudieron comparar y encontrar el fraude, y ahí se cumplen las fórmulas electorales, dice él. Pero en Ecuador no se cumplen. ¿Qué hacemos con esto, Rodrigo? Tú eres parte también de una ciudadanía activa, de un pensamiento crítico, y luego pues conversamos también al mismo tema con Anabel. A ver, mantuve una conversación larga y amena y bastante didáctica, tanto con Bolívar como con Néstor Marroquín, justamente hace unos días atrás. Ellos precisamente habían planteado, adicional a lo que se ha venido haciendo, porque Defiende tu Voto, y si no me equivoco, Anabel también es parte del colectivo, han venido planteando estas inconsistencias, porque además tienes del otro rubro. No es solamente la auditoría al sistema informático, es también la transparencia en qué actas tienes. Porque tú tienes el acta de votos, tienes el acta de reconteo, cuando hay inconsistencias entre si sumaron 280 y alguna inconsistencia había, el CNE hace un reconteo adicional para luego publicar en la página. Pero lo que nadie verifica, que es lo que han hecho ya, Defiende tu Voto, es verificar cuántos votantes hubieron. Y justamente en esta conversación con Bolívar, él me decía mención a una mesa puntualmente. Son 41.500, 41.300 mesas, más o menos. Pero de una mesa en particular, se reportaba en el acta física de conteo de mesa, se reportaban cerca de 43 votos para una dignidad. Luego pasan a la siguiente, al reconteo, y salen 300 votos. Consiguen abrir esa urna y encuentran como 116 votos. Entonces dices, a ver, un ratito, si en una sola mesa yo tengo de 43 a 300, pero quedemos, más bien mediemos, casi casi parecería que vas al mercado a comprar las papas y ver cómo te deja la casera, y medias de 116. A eso sumado, que en inconsistencias numéricas, en una de las últimas elecciones tenías más de 17.000 actas, de 41.000, 17.000 actas identificadas claramente con inconsistencias. Ahí sí nos preocupa lo que tú has mencionado, es qué pasa con los partidos políticos. ¿Dónde están los dolientes? Porque al final del día, o sea, los dolientes son los que deben estar doliéndose del problema. Porque el control electoral, es que el partido uno tiene control electoral, el partido 2 tiene control electoral. No, no hay tal. Control electoral es simplemente respetar
la acertada o no acertada decisión del ciudadano, que eso ya dependerá de la visión de cada uno, de haber rayado la papeleta, que esa papeleta se convierta, sea parte de un acta, que esa acta se traslade a un sistema informático y te salga el resultado. Si votaron por el partido A, B o C, la gran mayoría, ya no es problema. Es la transparencia del voto. Y lo que pasó en Venezuela es que tú tienes el voto electrónico, te tienes tu papeleta luego de que ejerce el voto e inmediatamente en la mesa el sistema te saca el reporte y se entrega a los partidos políticos de esa impresión. María Corina Machado pudo tener un ejército de gente que recogieron el 80% de las actas donde pudieron probar en función del sistema informático del Consejo Nacional Electoral venezolano el fraude tan burdo que se había hecho. Porque lo de Venezuela es incalificable, no por el proceso del sistema electoral, sino porque nunca se presentaron las actas. Porque obviamente el señor que ilegítimamente está en la presidencia no le dio la gana de hacerlo. Y yo más Es bien un ahí CNE veo que este le pertenece al proceso, Estado, ¿no? Es un CNE que le pertenece al Estado. Aquí y en el tenemos un Ecuador también. CNE que es también parte del poder del Estado según la Constitución del 2008, ¿no? El quinto poder del Estado. Entonces, con estos antecedentes, Anabel, tú justamente que te iba a presentar como parte de este grupo de personas de Defiende tu Voto que están luchando, que están demostrando, les he estado viendo estos días en la red X, tanto a Bolívar como a ti, cómo están dando números. Es decir, ante el número no hay nada que hacer. Uno más uno no es cuatro. Uno más uno es dos. No, hoy día me quedé asombrada, mi nieto me decía, digo, qué lindo los ríos de Cuenca, dice, "Y son cuatro, y no hay nada que hacer, son cuatro ríos y tal cual." Pero entonces con los números no hay cómo. Anabel, ¿qué ves tú, cómo ves tú la posibilidad de un cambio? O sea, este momento creo que estamos ya a las puertas de unas nuevas elecciones. ¿Es posible revertir este sistema informático del CNE para las nuevas elecciones? Bueno, muy difícilmente, no lo han hecho en años. Realmente el equipo que tienen es obsoleto, no tienen certificaciones de garantía de su software, entonces muy difícilmente estamos a las puertas. Como dice Rodrigo, de aquí a mañana ya estamos hablando de los resultados de la segunda vuelta, entonces muy difícilmente. Ahora, lo que sí, esto de los números, efectivamente, yo pertenezco a Defiende su voto. Tenemos niveles de análisis. Yo hago la parte macro, Bolívar hace la parte micro. Yo calculo las tendencias y voy vigilando los porcentajes que se van presentando. Coincidencialmente, el CNE siempre nos vende humo. Cada elección se inventa algo nuevo, como la gran novedad, nos echan flores de que esta vez sí va a ser diferente y nunca es, nunca Es que, es. perdóname que te interrumpa, es que cada vez hay dinero de por medio, pues cada vez compran máquinas, cada vez compran software, cada vez pagan al extranjero, o sea, cada vez ofrecen porque cada vez está el dinero circulando. A ver, sí, justamente, por ejemplo, la elección anterior, ¿qué nos dijeron? Nos dijeron el blockchain es la última novedad imposible de hackear, vamos a poner el voto telemático, fue un fracaso. ¿Alguien responde por los 800.000 que pagaron a una empresa de estrategia que no tenía ninguna experiencia informática? Nadie ha respondido. Por eso se dio una falta total a la Constitución, que las votaciones, al ser anuladas, que no debían ser las del exterior, debían, de acuerdo al Código de la Democracia, realizarse en los 10 días subsecuentes. Se lo realizó con la segunda vuelta. O sea que la ley les valió nada. Esta vez, ¿qué nos vendieron de novedad? Que van a contratar un Internet privado, no de la red pública, para garantizar la transmisión de los resultados. ¿Qué pasó esta vez? La página web no funcionó desde el jueves.
Entonces, las estimaciones que yo hice, las hice con los pocos datos que iba consiguiendo. ¿Por qué? Porque no había la información en tiempo real de lo que estaba procesando el CNE. Porque en el caso de Bolívar, para el análisis, él tiene que esperar que suban las actas para poder realizar su análisis. En cambio, yo voy calculando de acuerdo a los informes de que van presentando instantáneamente. Entonces, ahí ya nos está violando nuestros derechos a la información, que constitucionalmente nosotros tenemos derecho a tener acceso inmediato a la información. Eso no cumplió. No cumplió. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el CNE? El CNE cada vez nos da mayores motivos para dudar de lo que nos va presentando. Entonces, y eso pasa siempre, eso pasa siempre. Entonces, si no tenemos acceso a la información, a todos los resultados que van proclamando, ¿cómo podemos tener la certeza de que lo que nos presentan es legítimo? Entonces, realmente siempre nos queda debiendo. En cuanto a esto, por ejemplo, el mismo ingeniero Pita, en una entrevista con Carlos Vera, él dijo que sí, que el sistema tiene debilidad en el sentido en que no puede comparar las actas totales ni publica la hoja padrón dentro del sistema, no puede comparar. Entonces, significa que en una junta, si hay 300 votantes para el binomio presidencial, tranquilamente no pasa nada si hay 280 en asambleístas. ¿Por qué? Porque no controla el CNE eso. Entonces, eso una cosa. Y el mismo ingeniero Pitt, en la misma entrevista, tuvo la audacia de decir que es imposible el hackeo, que estaban totalmente blindados contra el hackeo. En las elecciones anteriores, cuando falló el voto telemático, lo primero que hizo la señora Tamaín es decir, nos hackearon. Entonces, ¿cómo una vez sí les hackean y ahora resulta que son infalibles? Entonces, el CNE se ha caracterizado por esta falta de transparencia, por esta falta de legitimidad y por esta falta de apertura a todo lo que podemos sugerir los ciudadanos. Nosotros, precisamente, como defiende su voto, estamos preparando un oficio para mandarles y solicitarles, exigirles que nos garanticen el acceso a la información que tenemos derecho constitucionalmente todos los ecuatorianos. Eh, Vamos, se nos va acabando el tiempo. Así les dije yo, 1 hora resulta poco. Este, Rodrigo, ¿cómo crees tú lo que está pasando, ¿no es cierto? ¿Qué, a dónde estamos yendo, ¿no? Porque realmente con estas cosas da susto lo que cuenta Néstor Marroquí y Bolívar Loján, Defiende tu voto también, nos llama la atención, da, da pánico. Dime tú. La palabra es justamente esa, es pánico. Yo creo que tenemos una ciudadanía que por varias razones, a mi criterio, ya no es la misma ciudadanía activa que teníamos antes. Tú mencionabas algo de que tenemos una suerte de rompimiento de tejido social en algún momento, y yo creo que esa es parte de. No nos olvidemos que los gobiernos de izquierda, de derecha, de centro, tienen que tener un contrapeso. Coincidencialmente salió a colación aquí el tema de Perú, que en 6 años construyeron el puerto de Shanghái. ¿Y por qué lo construyeron? ¿Por qué la decisión fue hacerla ya? Porque hay un sector privado, un sector productivo económico que está sosteniendo y generando una suerte de contrapeso. Puedes tener el presidente que tengas, la Dina Boluarte, puede ser Humala, puede ser, híjole, se me van hasta los nombres, pero tiene una inestabilidad política peor que la ecuatoriana, pero tiene un contrapeso que permite estabilizar la nave para que como a veces hace la analogía del avión, como los dos motores funcionan, las dos alas están estables y esta cosa se compensa. Y si el uno falla, que usualmente es del sector político, el otro genera la estabilidad para el país, para los ciudadanos, da certezas a la inversión, y eso es lo que en el Ecuador no vemos que esté pasando.
Más bien aquí yo creo que más allá del voto obligatorio o voluntario, porque además parecería que con voluntario o con obligatorio no hay problema, porque ya hay otro que nos da contando los votos. No importa por quién votes, importa quién cuenta los votos, decían las frases que le adjudican a Stalin, no estoy seguro si es real, pero ese tipo de cosas no las podemos seguir viviendo. Y eso es la sociedad civil la que tiene que marcar los contrapesos. Inclusive, es la misma sociedad civil la que define qué partido debe quedarse o irse. Porque ahorita van a querer eliminar muchos partidos políticos y aplicarán el código de la democracia a la cara del cliente de acuerdo a cuál quiero que desaparezca y cuál no. Y Bueno, yo pero sí creo, ahí también creo que la sociedad civil tiene una interacción importantísima, ¿no? Los grupos organizados y también, ¿por qué no los no organizados tienen y deberían tener la palabra? Se nos va acabando el tiempo, les voy a dejar en sus últimos comentarios cortos, por favor, para poder despedir el programa. Anabel. Bueno, yo simplemente quisiera hacer un llamado a la participación de la ciudadanía en el proceso de control electoral que organizan los partidos políticos. Se necesita voluntarios, pero también de parte de los partidos políticos haría un llamamiento a que sea realmente un control electoral serio. Yo no sé si ya tienen un mapeo de las circunscripciones y los recintos electorales y cuántos voluntarios necesitan en cada recinto. No es asunto de tener cantidad, sino también tener distribución. Y no es asunto de tomar la foto, sino de estar vigilantes todo el proceso hasta el procesamiento y el reconteo. Entonces, sí necesitan tener una estructura más organizada para que esto sea posible y nosotros como ciudadanos siempre permanecer activos y expectantes a todo lo que está ocurriendo. Muchas gracias, Anabel. Rodrigo. creo que es eso básicamente, y creo que más bien refuerzo el comentario de Anabel, es un tema de que los partidos políticos, los movimientos, vemos cómo ahora la candidata a la vicepresidenta por el movimiento ADN está precisamente levantando a través de redes sociales este ejército de 41.000 personas comprometidas. El control electoral es fundamental. Y el control electoral es fundamental para que se respete la decisión ciudadana, porque se mencionó algo del exit poll. Perdón, yo no entiendo cómo el señor que se presentó en el exit poll no podía sostener ni siquiera quién le financia o qué empresa le financia. Y cuando mencionó la empresa Estrategas salió a cuestionar y decir un ratito, nada tenemos que ver con el señor Tello. Y esto fue público a través de redes, porque la empresa que es de él, a más de, se llama Infinity Estratega. Entonces, yo creo que hay que hacer ciertas precisiones y ahí sí, si algo se le pagó al señor por ese exit poll, pues es algo que debe ser auditado por Contraloría, porque esa plata salió del gobierno. Y esa plata evidentemente no atinó, pero ni de chiste. Entonces, más bien es la sociedad civil la que decide el futuro, es la sociedad civil a través de la que de un voto informado, un voto responsable, define qué es lo que quiere para su país. ¿Qué decida? La mayoría ya es una decisión de la mayoría. Y Pero los tiene que que, ser libre, pero libre, tiene que ser democrático. libre, informada y respetado ese voto. No coercionado, no cambiado, no nada. Es cada uno define su futuro, así como Inglaterra decidió equivocadamente salirse de la Unión Europea y se lo evidenció semanas más tarde, ahorita ya es muy tarde, tendrán que tomar una decisión futura para reversar esos errores que se pueden cometer. Y muchísimas gracias por el espacio y qué grato compartir contigo, Anabel. Un Muchísimas gracias. De gusto a igual forma, ustedes Rodrigo. por el tiempo de habernos otorgado, pues estamos en plenas vísperas de feriado. Anabel, quiero felicitarte, tu gato es maravilloso, nos acompañó en todo el programa, las cosas que no le gustó, se fue, pero apareció al comienzo y al final, para Creo que decirnos sabe tantas matemáticas como mis alumnos, mi gato. Muy bien, amigos y amigas, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy jueves en este programa que lo que trata es de generar opinión, de que la ciudadanía se involucre, de tomar conciencia de la importancia de tomar una decisión. El voto blanco puede no ser una
una elección o el voto nulo. Tomemos conciencia de la importancia de elegir nuestro futuro. Y como siempre, les invito pues a visitar nuestra página web www.vocesazuayas.com. Voces rizomáticas, Anabel y Rodrigo, entren a leer. Este fin de semana pueden disfrutar de unas buenas lecturas interesantes, que además se puede poner su propia opinión. Amigos y amigas, que disfruten del feriado, cuídense mucho. Muchísimas gracias a Estrategia 7, quienes nos dan siempre un soporte especial y nos ayudan para que este programa pueda salir adelante. Mañana no se olviden, a esta misma hora está Ana Cecilia Salazar con la coyuntura política. Que tengan un excelente fin de semana, un excelente feriado y que nos visiten en Cuenca. Muchísimas gracias, un abrazo, que tengan buen día. ¿Quieres realizar tus pagos municipales de forma rápida y segura? Quédate en este video y te explico en 4 simples pasos. 1. Ingresa a enlinea.cuenca.gov.es. Dentro del menú, elige la opción Pago de impuestos, tasas y contribuciones. Consulta con tu número de cédula o RUC. Se desplegará una ventana con tus datos y el valor a cancelar. 2. Selecciona los valores a pagar. Da clic en la casilla de verificación de los títulos que desees pagar en la lista y luego haz clic en el botón Siguiente. 3. Selecciona el método de pago de tu preferencia. Less to Pay, Banco del Austro o transferencia. 4. Ingresa los datos solicitados. Da clic en Pagar o envía registro de transferencia. Y listo, así de fácil. Visita nuestras redes sociales y conoce más sobre los puntos de pago físicos como municipio, bancos, cooperativas y más. Mi nombre es Carlos Torres, soy fiscalizador del Departamento de Gestión de Proyectos de TAPA Telecomunicaciones. En este momento estamos en el tendido de la red de transmisiones para servir a la fase 2 del proyecto de ruralidad. Soy Wilmer Shingri, el ingeniero residente del proyecto de TAPA Tamarindo. Estamos en la etapa final de la construcción de fibra óptica de internet para servir a las comunidades como Luz María, Villanueva, Corona de Oro, y para la parte de abajo está como Aguascalientes, Tamarindo y Jesús María, entre otras comunidades aledañas. Mi nombre es Cintia Díaz, me siento muy contenta, muy feliz, ya que TAPA está arreglando los cables, poniendo para tener una mejor cobertura. Y me siento feliz porque están tomando en cuenta a todas las personas que estamos aledañas aquí en el Tamarindo, pues, y sé que será lo máximo.